Y ahora sí, continuamos con el panel Instituciones, Empresas y Tecnologías para el Desarrollo de la Cadena de Maíz y del Sorgo. Este panel es auspiciado por KWS. Invitamos a subir al escenario a Fernando Vilela, director del programa de Bioeconomía de la FAUBA. Él va a ser nuestro moderador de este panel. Y los panelistas: Gabriel Delgado, representante del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Brasil; Gustavo Grobopatel, presidente de Los Grobo; y Joaquín de Gracia, presidente de Granja Tres Arroyos. Por favor, si se pueden acercar al escenario. Les recuerdo que estas charlas van a poder verse nuevamente una vez finalizado el Congreso a través del sitio web. Bueno, continuamos. Repito, el panel Instituciones, Empresas y Tecnologías para el Desarrollo de la Cadena de Maíz y de Sorgo. Este panel es auspiciado por KWS. Presentamos a Fernando Vilela, moderador, director del programa de Bioeconomía de la FAUBA. Panelistas: Gabriel Delgado, presidente del ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Brasil; Gustavo Grobopatel, presidente de Los Grobo; Joaquín de Gracia, presidente de Granja Tres Arroyos. Bienvenidos. Hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Maizar por la oportunidad de poder estar hoy aquí, y también a los que nos están acompañando en el panel. Quería destacar además la presencia de Manuel Otero, que nos visita desde Costa Rica, así que bueno, es un honor que nos estés acompañando, Manuel, muchas gracias. Y la idea es entonces que cada uno de los panelistas van a hablar unos minutos y después vamos a hacer algún intervalo. En primer lugar va a estar Gabriel Delgado. Gabriel ha sido secretario de Agricultura de la Nación y hoy es el representante del ICA en Brasil. Así que, Gabriel. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer, muchas gracias por la invitación, querido amigo Fernando. Un placer estar compartiendo acá con mi amigo Gustavo Grobo, referente internacional y global de lo que representan las proteínas en este mundo tan revolucionado. Y también con Joaquín de Gracia, un empresario muy destacado y muy poco conocido de nuestro ámbito local. Me refiero a la prensa, a los diarios, a las cosas que quizás consumimos todos los días, pero hay gente que con mucho silencio y mucho esfuerzo ha logrado cosas muy importantes para la Argentina. Así que yo tengo la enorme desventaja de estar en este panel con dos personas que han hecho cosas muy importantes para nuestro país. No obstante eso, cuando el otro día nos juntamos para hablar de nuestra charla aquí en Maizar, yo me he dedicado casi toda mi vida a estudiar la economía agrícola de nuestro país y la política agrícola de nuestro país y la historia de la política agrícola de nuestro país. Quizás por lo que me ha tocado desempeñarme a lo largo de la vida, continúo estudiando mucho la historia, y decíamos en el panel que bueno sería que quizás des un pantallazo de lo que implica el maíz para nuestro país, porque a menudo cuando se habla de macroeconomía en nuestro país, parecería como que el sector agropecuario es como una especie de apéndice de la economía argentina que sirve para cobrar impuestos, y la academia lo refleja así. Ustedes agarren cualquier programa de estudios de las licenciaturas en economía de nuestro país. El sector agropecuario es como algo que está aparte, separado, que se estudia aparte. De hecho, muchos colegas me preguntan si yo, que no sé nada de agro, te pregunto esto porque la verdad es que no sé cómo conectarlo, y yo creo que esa dificultad académica también, con todo respeto lo digo, el sector la ha tomado como parte. Y le cuesta mucho al sector tener una mirada holística de lo que pasa con la macroeconomía y el sector agropecuario.
Y pienso que eso es una desventaja muy grande a la hora de reclamar, a la hora de lobear, a la hora de defender los intereses sectoriales. Y para mí el caso del maíz es el caso más emblemático del rol que podría tener el sector agropecuario en la economía argentina. Nosotros tenemos un problema muy grave de dólares. Argentina es el segundo país del mundo con más recesiones después de Congo desde los 70 hasta ahora. No hubo otro país que tenga más recesiones que nosotros. Todas las recesiones fueron por falta de dólares. Todas. Cada vez que hay una recesión hay destrucción del tejido social, hay empresas que cierran, personas que se quedan sin trabajo. Y nosotros no tenemos muchos sectores en donde podamos nutrirnos de dólares. Se habla mucho de la emisión de pesos. La forma que nosotros tenemos de emitir dólares es exportando. Nosotros tenemos que lograr, con números, con decisiones políticas, con un proyecto de país que trascienda las grietas políticas, solucionar esa fábrica de pobres que tenemos en el balance de pagos. Y para emitir dólares tenemos que exportar. Y no es que el maíz que nosotros exportamos no tiene valor agregado, tiene muchísimo valor agregado. Tiene conocimiento, tecnologías, redes de producción, contratistas, maquinarias, saberes públicos, saberes privados, historia atrás de cada semillita de maíz. Lo que tenemos que mejorar es el valor absoluto de la exportación. Porque procesar este valioso insumo que el mundo utiliza para generar trabajo, nosotros podríamos generarlo y aprovecharlo mucho más de lo que lo hacemos aquí. Estados Unidos exporta el 80-85%, consume el 80-85% del maíz que produce, solamente exporta 10-15 puntos. Brasil, donde me toca trabajar en el IICA con la conducción de Manuel que me está acompañando aquí hoy, que no se está acompañando, procesa internamente el 65% de la producción de maíz que produce. Y nosotros estamos en un 65%. Las posibilidades que tiene la Argentina para exportar más no están en todos los sectores, porque no vamos a salir a competir con pastas frescas, con pastas secas con varila, porque no es fácil. Porque hay marcas, hay historias. La competencia internacional por la comida no es fácil. Son años y años y años de trabajo. No es simplemente decir vamos a exportar valor agregado, pero sí tenemos cosas muy a mano que el mundo nos demanda. Y esas cosas muy a mano que tenemos, estoy convencido que es el mundo de las carnes, o uno de ellos, las legumbres y otras cosas que siempre venimos a traer a colación. Entonces, la utilización del maíz como un insumo clave puede ser una fábrica muy importante de dólares para nuestra economía, que le darían muchísima más robustez a nuestra macroeconomía y muchísima más también robustez a nuestro alicaído tejido social. Yo creo que Argentina es un país que tiene una columna vertebral impresionante, impresionante. Tenemos profesionales, tenemos conocimientos, tenemos gente que sabe lo que hay que hacer. Tenemos gente que estudia, emprendedores. Tenemos un país maravilloso y cuando uno se aleja, todavía lo advierte con más nitidez. O es lo que al menos a mí me ha ocurrido. Yo advierto que tenemos un país maravilloso, pero que nos falta ponernos de acuerdo en cosas que son básicas. El tema concreto, macroeconómico, de mejorar las exportaciones, de mejorar el procesamiento de maíz para tener más dólares. Algo tan simple como eso. Y exportar más carne, que es lo que el mundo nos demanda. Me ha tocado como funcionario ir a muchos países por aperturas de mercados. ¿Qué nos quiere comprar el mundo a nosotros? Carne. Y cuando yo me fui de la gestión, frustrado porque no podíamos destrabar la exportación de carne en el 2015, vi cómo con muy acertadas, pero pequeñas ajustes, Argentina llegó a exportar casi 4.000 millones de dólares en el complejo cárnico. Nosotros podríamos estar hoy pensando en que quizás la exportación de carne en Argentina podría haber llegado
al doble, o un poquito más inclusive, ni hablar cuando nos metemos con carne aviar, que recién me contaba Joaquín cómo está traccionando el mundo la carne aviar. No quiero ni hablar de la carne de cerdo. Y no es que Argentina va a comenzar a exportar 150.000 millones de dólares mañana apretando un botón, porque no funciona así el mundo. Tenemos que agarrar 4, 5, 6, 7 cadenas, ponernos todos de acuerdo y caminar en ese sentido sin parar. Esto no quiere decir que la agenda del hambre, la agenda del precio de los alimentos, no sea una agenda que también hay que abrazar, pero con instrumentos que no afecten la estabilidad social y económica de la Argentina. Y también la política. Y yo quiero, además, por último, hacer un comentario muy importante. Nosotros estamos trabajando mucho en el IICA sobre la acción colectiva de los países. Estamos trabajando mucho para lograr que los países abracen con más fuerza la agenda de los sistemas alimentarios sostenibles. Sabemos que hay muchas cosas por mejorar en la agenda ambiental. Sabemos que tenemos enormes desafíos por delante en nuestros sistemas alimentarios. Pero también sabemos que todos nuestros sistemas alimentarios no son sistemas fallidos, como muchas agendas quisieron implantar y marcarnos la agenda. Estamos trabajando en estas cuestiones de acción colectiva que van por lo ambiental, que tienen que ver con una cosa defensiva. Ojalá en algún momento nuestros países del cono sur de América tomen dimensión de la riqueza que hay en nuestras manos, de ponernos de acuerdo entre pueblos hermanos, para poder trabajar de manera coordinada y conjunta en la fortaleza que tenemos en la producción de proteínas. Como dice Pedrito Vignó, presidente de APRESID, esta maravillosa cuenca fotosintética que tenemos en el cono sur de América y las maravillosas oportunidades que tenemos y la responsabilidad que tenemos en momentos tan particulares del mundo de ofrecer proteínas en cantidad y calidad. Estoy muy convencido que cada vez las cosas que están aconteciendo en el mundo y en particular en la región están convergiendo con más fuerza y con más nitidez hacia eso. Quiero darles un ejemplo solamente y con esto cierro. En Brasil, el sistema de agronegocios se ha estructurado de tal manera que hoy hay una cantidad muy importante, como todos ustedes saben, de diputados que trabajan coordinadamente. Y tal es así que hoy en Brasil, que hubo una reestructuración muy grande de ministerios, por ejemplo, no hay Ministerio de Producción o de Industria, hay Ministerio de Agricultura, porque hay una decisión fortísima del país en apostar a este sector tan estratégico para la economía brasilera, que yo creo tiene que ser la economía de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos a escuchar a Gustavo Grocopatel. Gustavo es un pilar de las transformaciones que ha habido en los últimos años en la Argentina, desde varios lugares, y siempre que lo escuchamos nos ayuda a reflexionar y a entender mejor dónde estamos y a dónde vamos. Así que gracias, Gustavo. Muchas gracias, un gusto estar acá, también compartiendo este panel con tan queridos amigos y en el público otro tanto multiplicado de amigos. Recién Gabriel estaba comentando apasionadamente los fundamentos positivos que tenemos y me gustaría seguir enhebrando esa idea de Gabriel de los fundamentos a través del foco en algunas cuestiones que están vinculadas con la innovación y cómo la innovación genera saltos importantes, logrando resultados que antes no podíamos prever. Usualmente siempre pensamos el futuro proyectando el pasado, y eso porque no tenemos en cuenta la innovación. La innovación rompe esa línea que es de proyección del pasado, y la innovación genera nuevos pisos, nuevos escenarios que hasta ese momento no eran imaginados. Usualmente hablamos de las innovaciones tecnológicas y eso es fundamental. Tengo una percepción cada vez más clara que
el campo que vamos a vivir en los próximos años es totalmente diferente al que estamos hablando ahora, con una convergencia tecnológica en los procesos y también innovaciones en los productos. Y las innovaciones en los procesos están vinculadas con la robotización, que implica la destractorización de la agricultura. Si vamos a ver campos sin tractores, con nuevas máquinas diferentes, con distintos sistemas de siembras, que ya no va a ser la tracción y el tajo sobre el suelo, sino que inyecciones de semillas a través de nuevos dispositivos. Vamos a ver seguramente aparatos que transforman el nitrógeno del aire en disponible para las plantas. Vamos a ver seguramente semillas listas para usar con una serie de productos biológicos, químicos, que realmente le den potencia, que le den una salida rápida, que contribuyan al logro y a la salud de esas plantas. Controles de malezas, de insectos por ambientes, pero ya no químicos, a lo mejor físicos, o químicos pero con productos no químicos, biológicos. Y entonces cambiar de alguna manera ese estatus de agricultura que tenemos hasta ahora, que si bien hemos ido evolucionando, levantando la vara cada vez más, probablemente en los próximos 5 o 10 años veamos una agricultura agroecológica, digamos, por decirlo en los términos que se usan hoy. Con obviamente la agricultura de precisión, con energías renovables. Esa convergencia tecnológica se junta con otras tecnologías vinculadas con la uberización del transporte y hacer una logística más eficiente, con la fintech, un nuevo acceso al mercado de capitales, o a un mercado de capitales diferente al que tenemos ahora, con el e-commerce, con un vínculo más directo entre los productores y los consumidores, digamos, destraderizando el comercio de granos seguramente y poniendo más cerca a los productores y a los consumidores. Eso tiene que ver con la convergencia, obviamente la inteligencia artificial, que cambia absolutamente la forma de vinculación en la cadena de valor. Esa vinculación es uno a uno, con las particularidades de cada uno, con un tratamiento individual ayudados por la digitalización, y máquinas que aprenden y que entienden las necesidades de cada productor individualmente. Y en los productos obviamente también hay las innovaciones en los productos. Gabriel hablaba del tema de las proteínas. Bueno, ya sabemos, se pueden hacer proteínas sin animales, las proteínas artificiales. Yo acabo de venir de Costa Rica, donde estuve compartiendo con Manuel unos días, y en los supermercados de Costa Rica está Beyond Meat, o sea, está la carne artificial en Costa Rica, ofrecida en los supermercados populares, a precios realmente accesibles. Bueno, antes en los congresos de agronegocios había 1 o 2 casos de carne artificial, y ahora hay cientos de casos de empresas que buscan financiación. Se me parece a mí que es un tema para... Bueno, pero el maíz también es un insumo para hacer la carne artificial. Es decir, no lo hace más eficiente, que por otro lado es mejor, pero no es que lo deja totalmente. O sea, vamos a ver una revolución en la tecnología que nos cuesta pensar cómo ese interior que hoy vemos lleno de productores va a pasar a ser un interior lleno de jóvenes expertos en data science, o en diseño, o en software. O sea, la cantidad de empleos que se van a generar en esto seguramente va a ser igual o superior que los que van a ser reemplazados por la robotización, y seguramente el impacto del trabajo de esos nuevos talentos va a ser muchísimo mayor que el que tienen hoy, y los productores tendrán un nuevo rol dentro de la cadena. Y ya hablar de cadena de valor va a ser insuficiente, vamos a tener que hablar de ecosistemas.
esos ecosistemas mucho más complejos, que no solamente son cadenas de procesamiento, sino que va a haber una cantidad enorme de proveedores de servicios de los más diversos y vastos que pudiéramos imaginar. El segundo tema, quiero decir que esa revolución tecnológica puede llegar a no hacernos felices, puede llegar a causarnos dolor, porque la sociedad no está preparada para tremendas transformaciones. El Estado mucho menos, porque ni siquiera se pone a pensar en esto, está pensando en cómo ganar la próxima elección, sea lo que sea, y no en este tipo de cuestiones que realmente van a transformar la vida de las personas. Con lo cual podemos llegar a transitar ese camino de la convergencia tecnológica, como dicen en mi pueblo, en bolas y a los gritos, porque no vamos a estar preparados. Entonces ahí yo creo que dejar en manos de los políticos esta preparación de la sociedad me parece un poco peligroso, y los emprendedores, los empresarios, los académicos, vamos a tener que meternos en la construcción de un Estado del siglo XXI que permita prepararnos para esa situación. Las innovaciones tecnológicas no solo son insuficientes, se necesitan innovaciones en las formas de organización de las empresas, de las cadenas, de los ecosistemas, e innovaciones institucionales. Y en este punto quiero hacer foco, ya que estamos en el Congreso de Maizar, en las organizaciones por cadenas de valor, que es una verdadera innovación institucional. Las cadenas de valor representan los intereses de distintos sectores de la cadena, es decir, no son organizaciones que representan el interés de una corporación en particular, sino que representan el interés de un conjunto de personas. Y sus palabras, sus comunicados, su opinión, representan lo más cercano que hay al bien común. Es decir, una opinión de Maizar llevada al Estado le simplifica al Estado, porque te evita tener que hablar con distintas corporaciones para entender cuál es el punto de vista que sintetiza lo que entendés. Maizar resuelve ese tema, permite, Maizar, Asagir, Axoja, acá está Rodolfo también, la Asociación del Trigo, las asociaciones de cadena. Por eso me parece que el rol de estas asociaciones de cadena es central en este proceso de transformación tecnológica y social que vamos a vivir. Las organizaciones de cadena van a tener que liderar este proceso de transformación desde las instituciones por la naturaleza propia de la institución. Por eso me parece que esta agricultura que veremos, con innovaciones terribles en los procesos, con innovaciones terribles en los productos, dolorosos, muchos de ellos, requiere de organizaciones e instituciones innovadoras para que este proceso no sea doloroso, sea feliz, sea lleno de esperanza, que es lo que necesita una sociedad tan turbulenta, con tanta incertidumbre. La esperanza es la clave que nos mueve, y el rol de Maizar es trascendental, no solamente como difusión de las tecnologías o espacio de encuentro maravilloso como es el que estamos viviendo, sino como el lugar desde donde se prepare al Estado y a la sociedad en su conjunto para los desafíos que vienen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hemos estado conversando en estos minutos acerca de instituciones, de reglas de juego, y también nos parecía muy oportuno mostrar organizaciones, empresas que con su accionar han contribuido a algunos de los procesos que se estaban mencionando, ¿cierto? El agregado de valor, la transformación en carnes, y hacerlo en un marco en donde la incertidumbre de los últimos años
era para todos, pero sin embargo algunos fueron capeándolo. Y entonces ahí Joaquín me parece que es una muestra de la capacidad de poder ejercer y transformar esto en una forma relevante, ¿no? Después nos dirá qué cantidad de maíz es el que está procesando Tres Arroyos, esta empresa emblemática de la avicultura argentina. Gracias, Joaquín, por estar. Buenas tardes a todos. Como corresponde, gracias Fernando por la invitación, a mis copanelistas de lujo. Voy a tratar de estar a la altura de ellos. Les agradezco que podamos estar juntos. Bueno, como han dicho, mi nombre es Joaquín de Gracia, yo me dedico a la avicultura. A mí me gusta contar historias, sobre todo cuando uno adquiere cierta edad y tiene más historias que contar que las que va a vivir a posteriori. Pero, ¿por qué estoy acá? Primero, porque mi papá llegó en 1935 de Italia y tenía un tío que ya vivía acá, hermano de él, que había venido 7 años antes. Mi papá venía de un pueblito en el sur de Italia, arriba de una montaña, 200 habitantes en la montaña, 400 en la ciudad, y llegó a Buenos Aires. Me imagino lo que habrá sido como shock esa llegada. Ahora, cuando llega le pregunta a mi tío, ¿qué hacemos nosotros en Argentina? No, dice, nosotros en Buenos Aires trabajamos. ¿Y qué hacemos? Vendemos pollos. ¿Cómo vendemos pollo? Vendemos pollo por las calles con un carro a mano. Ahí empieza la historia de la familia de Gracia en la avicultura. Hoy, la generosidad de nuestro país, la oportunidad que nunca dejo de mencionar de tener escuelas públicas de nivel, donde uno pudo desarrollarse y ser bueno, si era bueno, no importa si él era el hijo del pollero o el hijo del médico, en el recreo se destacaba y era líder. A mí me pasó, o yo intento pensar que me pasó algo así. Yo estudié en escuela pública, pude recibirme de Contador Público Nacional de la Universidad de Buenos Aires y creo que todo eso me ayudó a que, habiendo conducido a una familia de inmigrantes, hayamos podido llegar a hoy faenar 750.000 pollos por día, tener 7 plantas de faena en Argentina y una en Uruguay, y además de eso, y más importante, tener 6.500 empleados en relación de dependencia directa. Mucho más que varias automotrices, mucho más que la mayoría de las empresas, estamos entre las primeras 50 empresas por capacidad de mano de obra ocupada, porque la actividad es una actividad intensiva. Y es una actividad dinámica, además de intensiva. Con algunos números les voy a demostrar, porque el otro gran protagonista de esta historia es el pollo. El pollo, este número que lo construimos como una pirámide, se desarrolla de la siguiente manera. Un ave de pedigrí, una sola, a lo largo de 3 años y 3 meses, hace que se produzcan 11.000 toneladas de kilos de pollo. O sea, un ave de pedigrí en 3 años, 3 meses, genera 11 millones de kilos de pollo. Es impactante realmente, ¿no es cierto? Porque con cualquier otra carne que tratemos de imaginarnos, no vamos a tener ninguna capacidad de comparación. Ahora, ¿cómo se ha logrado esto? Porque el pollo brinda la oportunidad de tener tiempos cortos de recría y de evolución que hacen que se pueda probar prueba y error, lo que hizo que apareciera el famoso pollo doble pechuga ya por los años 60. Yo sé que algunos me van a mirar con cara rara, pero eso se llamaba pollo doble pechuga porque había empezado la cruza genética entre unos y otros. El otro día en La Nación salió una historia muy linda que yo no la conocía, que en el año 46 en Estados Unidos hicieron una competencia y lo premiaron con $10.000. Yo creo que en el año 46 era muchísimo dinero, $10.000, ¿no? Y a quien tuviera el mejor desarrollo genético haciendo cruza de sus propias gallinas. Así que a alguien se le ocurrió en ese país desarrollar la avicultura de una manera impactante, empezando desde esas cruzas. Ahora, una línea genética que yo represento en Argentina hace 41 años, que se llama COB, tiene 105 años de vida, o sea que mucho antes de eso también había actividad de ese tipo.
Por otro lado, se fueron mejorando con estos cruces genéticos, se fue mejorando la conversión alimenticia, que lo que quiere decir es cuántos kilos de alimento balanceado se necesitan para producir 1 kilo de ave viva. ¿Y cómo se mejoró? No hay datos concretos cuando se hacía pollo a campo, porque se criaba con lo que le tiraban, con lo que le daban, con lo que comía pescando del piso. Luego se transformó eso en alimento balanceado. Los primeros datos mencionan 5 kilos por kilo de ave viva, 4, 3, 2. Hoy, con 1,6 kg en galpones adaptados a la tecnología, tecnológicamente a la genética de hoy, se puede producir 1 kilo de pollo, solo superado por algunas especies del agua. Por lo tanto, yo puedo asegurarles, y viene al caso, que sin maíz no se produce pollo. Eso es tan importante como para que tome las palabras de las políticas y la innovación de mis colegas de panel para decir que nosotros vamos a ser los receptores de todo esto, vamos a ser quienes vamos a tener la obligación de alimentar a la población cada día con menores costos, como se está logrando desde hace muchísimos años para que los 8.000 millones de habitantes que ya casi somos puedan comer como corresponde. Entonces, ¿qué pasó con la alimentación y la nutrición? Yo empecé a fabricar alimento, digo yo, nuestra empresa, permiso, en 1981. En ese momento, si le dábamos más de 5% de soja a las aves, no crecían, porque se enfermaban, tenían diarreas, etc. Los genetistas fueron adaptando al animal para que cada vez reciba más soja. Pero no podíamos utilizar tampoco mucho más de 43% de maíz en la fórmula. ¿Por qué? Porque el maíz aportaba energía, pero le faltaba grasa. Entonces se recurría a grasa sintética, las plantas viejas tienen inyecciones de grasa y de aceites. En cambio, hoy no es necesario porque la soja hizo la magia de que se desplazaron un montón de materias primas, entonces se produce esta hermosa combinación de soja-maíz que entre las dos ocupan el 93% de la fórmula de alimento balanceado. Otro dato interesante de cómo esto fue desarrollándose y creciendo es algo que yo encontré hace un tiempo, porque tengo la obligación, porque me gusta, pero en el año 45 nació el diario Clarín. Entonces en ese momento mandaron una copia de la hoja del diario Clarín de agosto de 1945, la mandaron en el año 95. Y estaban los precios del mercado de aves y huevo, del mercado concentrador de aves y huevo, a donde recuerdo que mi padre alguna vez me llevaba, donde compraba algo así como algunos pollos en jaula, los llevaba después a su puesto de pollo, que ya habíamos avanzado, teníamos un puesto en un mercado donde pelábamos los pollos a mano, y de ahí miren las ecuaciones que salen. Para comprar, son los precios de ese diario, para comprar 1 kilo de pollo se necesitaban 3 kilos de novillo en pie, 8,5 kilos de maíz o 25 diarios Clarín de ese día. Hoy, 2022, se necesitan algo menos de 400 gramos de novillo, se necesitan 4 kilos de maíz y medio diario. No sé qué pasó con el diario, habrá salido a un precio muy barato o algo así, pero se necesitaban 25 diarios para 1 kilo de pollo y hoy medio diario. Pero lo importante es que el maíz, que ha tenido extraordinarios crecimientos, por lo menos esto demuestra que ha sido superado por el pollo en cuanto a su desarrollo genético, a su desarrollo de performance. Ahora, para poder nosotros obtener todas las ventajas que este animal nos da, necesitamos mucha inyección de capital, que en otros países, Brasil, Estados Unidos, Brasil fue nombrado varias veces por Gabriel, tienen un sistema de créditos muy ágil y extraordinariamente oportuno y disponible para quienes quieran ser granjeros. En Argentina lo tenemos que hacer todo a pulmón porque cuando nos endeudamos para hacer un galpón después no lo podemos pagar. Y los granjeros no mejoran su tecnología. Todo lo que dije, sin esa tecnología va a ser muy difícil que lo podamos aprovechar. Además, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el bienestar animal esté garantizado, que tengamos trazabilidad.
vivimos con información, muchísima información como para tener esa trazabilidad que necesitamos, que la sanidad esté controlada y cada vez con menos antibióticos, que tengamos genéticas que se sigan desarrollando. ¿Y por qué todo esto? Y porque de esta manera nos vamos a asegurar poder estar en mercados internacionales. Nosotros empezamos a exportar en un convenio frustrante en el año 74. Yo era muy joven, pero había un conjunto de 14 empresas que empezó a hacer unos convenios con Medio Oriente y Brasil también. Al mismo tiempo los dos. Hoy Brasil exporta casi 5 millones de toneladas de pollos y nosotros exportamos apenas 250.000 este año si todo sigue bien, pero tenemos una capacidad importante para poder seguir creciendo. Entonces, es necesario mucho capital, mano de obra adecuada. A nosotros, doy fe, tenemos mejor mano de obra que los países que he ido nombrando. Tenemos mano de obra más destacada, a pesar de todas las cosas que podemos tener en contra, donde nosotros podemos decir que un operario cumple con su función, necesitamos 1,25 operarios en la misma función en Brasil, por ejemplo. Por lo tanto, eso es una ventaja que hay que decirla también. Y por último, como antes mencionaron, también estamos como empresa intentando saber qué va a pasar en los años venideros. Hemos hecho un convenio con una universidad para hacer carne cultivada. Estamos en la etapa de recién crear las primeras células. Veremos qué pasa a partir de ahí, porque la verdad que uno tiene que saber dentro de 20 años qué clase de compañía tenemos y cuánta gente va a poder seguir trabajando de esta manera. Es solo saberlo. Yo me quedo dispuesto a las preguntas que ustedes puedan hacernos. Les agradezco a todos ustedes básicamente la participación y que se hayan tomado unos minutos para escuchar una historia más. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Estaba muy claro que hacía falta también una voz como la tuya para redondear algunas de las cuestiones que estamos hablando, ¿cierto? Los tres han hablado de la relevancia de la calidad del capital humano y la necesidad del conocimiento que viene con mayores tecnologías más complejas hacia adelante. Luis Rapoport dice algo que yo suelo utilizar en todas mis presentaciones, que en realidad la competencia futura es entre sistemas educativos, entre naciones o entre países. Entonces, sin sistemas educativos de calidad, esas ventajas que tiene todavía Argentina en su mano de obra, etcétera, no van a estar y tampoco pueden llegar a sumarse a estos procesos más complejos que vienen para adelante. La otra cuestión que se mencionó tiene que ver con las cuestiones ambientales, ¿no es cierto? La relevancia que le dan los consumidores globales y las huellas que nosotros estamos encontrando en todos los productos extensivos de la producción argentina están muy por debajo de nuestros competidores, tanto sea en carbono como en agua. Y eso mismo se está trasladando a los productos, ¿no es cierto? Cuando vemos, por ejemplo, en estos días se conoció la huella del pollo y ¿cómo dio? Dio muy bien. Hicimos un estudio desde la Cámara con varias empresas y los resultados fueron sorprendentes. ¿Sí? Sí, son muy por debajo de los competidores globales, como ocurre con las materias primas. Entonces ahí una reflexión que tenemos es que ya tenemos un producto que tiene unas ventajas que no le estamos pudiendo valorizar por no medirlas, por no hacer la certificación y la trazabilidad que le agregaría valor intrínsecamente más allá del estado en el que esté, ¿no es cierto? Si además lo transformamos, eso se traslada hacia adelante. En el futuro está muy claro que el maíz va a ser un jugador relevante en la economía argentina, lo es, y bueno, me gustaría poder por ahí redondeando con alguna reflexión de cada uno de ustedes acerca de este rol y esta relevancia del cultivo, más todo el ecosistema, como dijo Gustavo, el ecosistema que está en torno de él, ¿no es cierto? Se habló de proteínas símil carne. Lo que tenemos que recordar es que ninguna de ellas se va a poder construir si en algún lugar no hubo fotosíntesis.
esa fotosíntesis que genere los hidratos, las proteínas, etcétera, que van a ese medio de cultivo, sea cual sea el estómago de un animal, sea un digestor o sea un humano, ¿no es cierto? Y entonces, como decían, de la enorme potencialidad de nuestra plataforma fotosintética, bueno, cualquiera sea el destino de esa fotosíntesis, estamos en condición de conducirla y generar valor. Sí, totalmente de acuerdo. El tema educativo que vos ponés siempre, Fernando, es muy importante y quisiera que, digamos, reflexionar sobre ese punto, nada más, diciendo que no es la educación formal o la educación como la vemos ir a la escuela, es la educación para toda la vida y en todo momento, es la educación en el trabajo, es aprender haciendo, es la universidad yendo a donde tenemos que trabajar. Es la educación que surge del conocimiento relacional, es decir, de la conversación. Es decir, hoy en este evento estamos generando, no sé si educación, pero conocimientos que están vinculados con los intercambios de ideas. Y nosotros teníamos siempre una persona muy recordada en el sector que era Francesco Di Castri, que decía que en UNESCO habían medido que ese conocimiento supera varias veces los conocimientos que vienen de la lectura de libros o de papers, que es el conocimiento que se genera en la conversación. Entonces, me parece que una sociedad adaptada a estudiar, adaptada a aprender y adaptada a cambiar es lo que vamos a necesitar, porque no sabemos, hoy decimos determinadas cosas que dentro de 2 años no sabemos si van a ser las mismas o no. Había un profesor en Harvard que decía que no hay que hablar de estrategia, sino que hay que hablar de estrategiar, que la estrategia no es una cosa, una foto que queda, sino que la estrategia es una actitud permanente de cambio y de reflexión sobre lo que está pasando. Si logramos hacer una sociedad, un sector, una institución que esté adaptada a cambiar permanentemente, lograremos avanzar en forma sustentable hacia el progreso. Bueno, yo hilvano esta reflexión también de Gustavo en algo que nosotros trabajamos habitualmente en el ICA y que de alguna manera fue la razón de su creación allá en 1942, que este año cumplimos 80 años, ¿no? La institucionalidad. Si las empresas cambian, si los procesos cambian, si los bienes cambian, si los bienes privados cambian, los consumidores cambian, ¿cómo no van a cambiar las instituciones? ¿Cómo no van a cambiar los bienes públicos que las instituciones tienen que proveer? Hay una nueva agenda de bienes públicos que tenemos que descubrir entre todos y que tenemos que gestionar, que no es fácil, muchos de esos ni siquiera los conocemos, pero algunos sí. Acá en la región tenemos un track impresionante en todo lo que es desregulación biotecnológica, por ejemplo. Eso va a ser un eje tremendo de los nuevos bienes públicos que vienen y una fuente de competitividad. Y qué mejor que nuestras instituciones de innovación, nuestras universidades, trabajar haciendo, pensando concretamente en estas cosas. Yo creo que en muchos casos, y no estoy hablando de Argentina solamente, el sector público está más para ir a preguntar a algunas iniciativas privadas qué es lo que están haciendo, más que a decir qué es lo que hay que hacer. Así que es un momento de orejas muy grandes y de mucha prudencia y sobre todo de mucho altruismo y de mucha coordinación. Yo confío muy fuerte en la generación que me precede a mí, ¿no? La generación de chicos más jóvenes que se han criado y se han educado compartiendo y construyendo de manera conjunta. Confío fuertemente en ellos, no sin compartir con Gustavo que nos pueden someter a una vejez un poco dolorosa. Bueno, por mi parte, simplemente decir que las estrategias son imprescindibles, pero también tiene que venir una fuertísima dosis de esfuerzo. Yo estoy seguro que sin eso la estrategia sola no nos va a acompañar. Ahora, también es importante
destacar que cada uno tiene que cumplir su rol. El rol de un empresario, si lo siente como tal, es crear fuente de trabajo. Y el rol del Estado es que lo dejen crear fuente de trabajo. Así que simplemente con eso yo creo que puedo despedirme de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Creo que hemos aprendido todos y estamos creciendo en esa figura que hacía Gustavo del aprender conjunto, que es un poco el resumen de este día de Maizar en las distintas mesas y temáticas que han sido tratadas, ¿no es cierto? Está muy bueno también que nos acompañe, como dijimos al comienzo, Manuel Otero desde el ICA, que tantos esfuerzos está haciendo junto a sus equipos para coordinar desde las naciones unas estrategias comunes. Ese tema es central hacia adelante y bueno, bienvenido el esfuerzo y ojalá tenga éxito, porque la vaca viva es una vaca viva de toda la cuenca fotosintética sudamericana y los productos que salen. Y ahí está parte de nuestro futuro. Gracias a todos.